Acompáñenme el día de hoy a revisar este Toyota. Presenta una falla muy peculiar. Huele mucho a gas. No está quemando bien el combustible. Vamos a revisar sus bujías. Vamos a ver qué calibración tienen. Y en este video vamos a explicar la importancia de la calibración de las bujías. Voy a adelantar un poquito en el video. Voy a quitar bobinas. Vamos a retirar las bujías para revisarlas. Ya desconecté las bobinas. Ahorita vamos a retirarlas. Vamos a quitar sus tornillos que las sujetan con un dado 10 milímetros y las retiramos. Aquí ya estoy retirando los tornillos para poder retirar las bobinas. Como les comentaba, este equipo presenta esa falla. Huele mucho a gas y de repente humea, y en las mañanas, cuando está completamente frío el motor, se tarda en encender. Probablemente las bujías estén más bien están mal calibradas. Vamos a revisarlas. Permítanme, déjenme quitar este tornillo y retiramos las bobinas. Vamos a revisar también a ver si no tenemos por ahí algún brinco de corriente. Ahorita vamos a revisar la cerámica de las bujías. Dejen retirar las bujías. Ya las aflojé las bujías, vamos a retirarlas. Están completamente flojas las 4. Es muy importante darle calibración a las bujías, no ponerlas directamente de sus cajas, porque aunque el fabricante te asegure que van calibradas, a veces con el traslado de las bujías se llegan a cerrar los electrodos. Entonces nos confiamos y las ponemos así y empiezan los fallos de las bujías. Es muy importante tener en cuenta eso. No nos cuesta nada con hacer una revisión rápida de su calibración de las bujías para saber que van bien calibradas, que cumplen con lo que el manual nos indica. Déjenme retirarlas porque estoy con una sola mano. Ya tengo quitadas las bujías. Como pueden ustedes observar en el motor, ya no están las bujías. Aquí las tengo. Vamos a revisarlas, vamos a revisar su calibración. Nos vamos a apoyar con un calibrador de moneda. Con este vamos a revisar la calibración. Vamos a revisar bujía por bujía. Aquí apoyándome con una hoja blanca. Permítanme, dejen arrimo algo de luz. La primera bujía, como ustedes la pueden observar, se ve el electrodo ya desgastado. Ahí se alcanza a apreciar. Vamos a medirlo con el calibrador para ver qué tanta separación tiene. Aquí pueden ver claramente el desgaste que ya tiene este electrodo. Vamos a revisarlo con el calibrador a ver cuánto tiene de apertura. Tiene de apertura casi, bueno, sí los tiene, 35 milésimas. Tiene 35 milésimas de apertura el electrodo. El manual me dice que en un motor 4Y de Toyota la bujía debe ir calibrada a 28. Entonces imagínense la separación que tiene 35, 0.35 pulgadas. Es muchísimo lo que tiene de apertura. Esta es la bujía número 1. Vamos a ver la bujía número 2. Como pueden ver, también ya tiene bastante desgaste. Vamos a revisar esta bujía cuánto nos da de calibración. Está exactamente igual, 35. Tiene 35, 0.35 pulgadas. Es muchísimo lo que tiene abierto. Esta es la bujía número 3.
Como pueden ustedes observarla, también se ve bastante abierta. ¿Por qué tiene que ir a 28? Esta también está a 35, vean, 35 pulgadas. ¿Por qué tiene que ir a 28? Porque el gas es muy seco. El gas es muy seco, entonces la bobina batalla un poco más para mandar la chispa, para que la bujía trabaje bien y queme bien el gas. Las 4 están a 35. ¿Sí? Esto nos provoca que se tarde en encender, que pierda potencia el equipo. Vamos a hacer el cambio de bujías por unas nuevas. Déjenlas traigo, las calibramos y las instalamos. Como les comentaba, si la calibración es demasiado abierta, la bobina de encendido tendrá que producir un voltaje extremadamente alto para lograr que la chispa brinque el espacio. ¿Qué nos provoca esto? Pérdida de potencia bajo carga. Los montacargas perderán fuerza notablemente al subir rampas o al activar el sistema hidráulico para elevar las cargas pesadas. Fallas de encendido, de misfire. Sentirás tironeos, temblores excesivos en relenti. El motor toserá debido a la chispa intermitente o una chispa débil en la bujía. Daño en los componentes, pues la sobreexigencia constante de la bobina. Si es de bobina DIS, los cables de las bujías, la tapa del distribuidor, el módulo electrónico, se forza más para entregar la chispa. Por eso es muy importante la calibración. Ahorita aquí vamos a calibrarlas a 28. Aquí está. A 28, la primera. Vamos a calibrarlas todas. Como les comentaba, si el equipo trabaja solo con gas LP, perdón, esto se debe a que el gas LP es un combustible seco que ofrece mayor resistencia dieléctrica y exige un esfuerzo superior de la bobina para generar la chispa, para que queme bien el combustible. Por eso es muy importante la calibración. No nos lleva mucho tiempo en quitarlas, revisarlas e instalar correctamente las bujías calibradas. Hay que tener en cuenta siempre eso, porque con esto evitamos fallas que a veces confundimos y nos agarramos cambiando componentes y resulta que el problema está nada más en la calibración de las bujías. Vamos a proceder a instalarlas. Estas son las bujías viejas. Aquí tengo ya las bujías nuevas, ya están calibradas. Vamos a proceder a instalarlas y encender el equipo para ver cómo se comporta. Si tenemos también una calibración demasiado cerrada, la chispa se genera muy fácilmente, pero físicamente es pequeña y débil, lo que no logra quemar bien la mezcla aire-combustible. Entonces también va a tener dificultades en arrancar, consumo excesivo de combustible, humo negro y olor a combustible cuando la bujía está cerrada. Carbonización de la bujía, a la hora de quitarlas están carbonizadas. Es muy importante, como les comento, la calibración. Un dato importante en las cabezas de aluminio: siempre hay que tener la precaución de quitar las bujías con el motor completamente frío. Y a la hora de instalarlas con la mano, nunca usar el maneral o el ratch, porque podemos dañar la rosca. Llega al tope, entonces ya apretamos, pero nunca meterlas con el ratch, porque podemos estarla metiendo chueca y vamos a dañar la rosca de la cabeza o la culata. El apriete, un cuarto de vuelta, es lo suficiente para que la bujía esté apretada. No hay que darle más, porque como les comento, son cabezas de aluminio y podemos dañar las roscas. Ya tengo instaladas las bobinas. Yo les sugiero, o es lo que yo hago, para no batallar al desconectar los conectores y dañarlos, los lubrico con un poco de WD-40, con afloja todo. Y esto impide que cuando los vuelva a retirar estén pegados. También le ayuda el afloja todo a disipar la humedad en el conector. Entonces es muy importante que usen también un poquito de afloja todo y eso les permite
retirarlos fácilmente sin dañar los conectores, porque muchas de las veces se pegan por el calor que usamos pinzas y quebramos los seguros, quebramos el seguro, entonces ya no hace bien contacto y empiezan la serie de problemas de falsos contactos. Con el aflojatodo, miren, se lubrica bien, se protege de la humedad y no batallamos para retirarlo. Instaladas, ya están apretadas sus bobinas, lubricados sus conectores. Vamos a encender el equipo. Permítanme. Ahí está el equipo funcionando. Bueno, colegas, espero les haya servido el video, les haya gustado la información. Una solución más real en tu montacargas. Espero les sirva esto. Y recuerden, a la hora de cambiar sus bujías, siempre calibrarlas, nunca ponerlas así porque van a empezar a tener problemas de combustión. Saludos.